Gracias, hermano. Bueno, pues, primeramente quisiera saludar a todos mis hermanos y decirle paz a vosotros. Y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos. En esta tarde quisiera yo hablar del reino de nuestro Señor Jesucristo. El maestro, en el capítulo 25 de San Mateo, nos dice de esta forma. En el capítulo 25, desde el versículo 13, dice así: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto es una verdad, hermanos. Desde hace casi 2000 años se dice que Jesucristo está a las puertas. Y para nosotros lo sabemos que así es, porque dice la palabra que los que viven saben que han de morir. Y cuando cada uno de nosotros, los que hemos enseñado, guardado la palabra de nuestro Dios, bajamos al polvo de la tierra, para nosotros allí ha venido Jesucristo, porque ya hemos sido juzgados, hermano, porque el juicio comienza de la casa de Dios. Y sigue diciendo el maestro: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también el otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. La palabra de nuestro Dios dice que cada uno de nosotros que hemos recibido esta, debemos trabajar por el Señor. Porque Él se fue y, como dice San Juan, está preparando un lugar desde aquel lugar donde Él está. Un lugar en el libro de la vida, hermanos. Entonces, porque ese libro está en el cielo. Dice, sigue diciendo. Versículo 19. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Y aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de su Señor. Bueno, aquí vemos, hermanos, a alguien que trabajó, que le trajo al Señor aquellos talentos, o sea, el trabajo que él hizo durante su vida, y el Señor lo premia con 5 talentos más. Qué hermoso es el que en aquel tiempo nosotros hayamos, si somos dignos, hayamos recibido ese premio. Sigue diciendo, versículo 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Hermanos, quizá alguno de nosotros le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, pero estos talentos los tenemos que poner a trabajar, porque si no los trabajamos, hay de aquel, hermanos, que no lo haga. Porque nuestro Señor Jesucristo ha confiado en cada uno de nosotros. Pero aquel que tuvo miedo, no, hermanos. Cristo dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. No debemos de tener miedo, hermanos. Hablar la palabra de nuestro Dios es algo grandioso. Y
Versículo 26. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que es ciego donde no sembré dice, versículo 26, y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es con usura. Bueno, hermanos, sabemos que dentro de la iglesia de nuestro Dios hay banqueros. ¿Y quiénes son esos banqueros que pueden hacer, hermanos, hacer crecer esos talentos? Todos los hermanos predicadores somos esos banqueros. Cuando alguien le habla a una persona de la palabra de Dios, del reino de Dios, pero no tiene el suficiente conocimiento, se lo puede dar a un banquero para que lo haga. Y ahí los dos entran, hermanos, a ganar, ¿verdad? Talentos. Esto es muy necesario para que nosotros, hermanos, estemos en el reino de nuestro Dios. Es muy importante el trabajo, hermanos. Entonces, el mismo apóstol San Pablo dice, inclusive, que el que no trabaje, que no coma. Dice el Salmo 1. Así que, hermanos, tenemos que trabajar. En el Salmo 1 dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En este versículo 5, hermanos, habla de que no se van a levantar los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de Jehová. Aquí habla de la resurrección, hermanos. Y que esto es lo que debemos de ganarnos cada uno de nosotros. Si llegamos al polvo de la tierra, si no llegamos, pues tiene que ser, como dice 1 Corintios 15, que nuestro cuerpo será transformado y que no seremos delanteros a los que durmieron. Porque en un cerrar y abrir de ojos seremos, hermanos, transformados. ¿Y qué ventaja hemos tenido? Pues la vida eterna. Dice Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 20 de Apocalipsis, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, hermanos, hay una bienaventuranza y una santidad para el que tiene parte en la primera resurrección. Pero, hermanos, ¿para qué vamos a resucitar nosotros? Pues algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice Apocalipsis en el capítulo 1. No, antes que nada, hermano. San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, dice así. Y dice desde el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace,
y mayores obras que estas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No es maravilloso de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, ¿cuál es la promesa? Como vimos en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero, ¿qué vamos a hacer en aquel milenio? Si somos dignos, hermanos. Dice Apocalipsis, en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, hermanos. Esto es, hermanos, lo que vamos a hacer si somos dignos. Por eso dice que seremos reyes y sacerdotes. Y vamos a leer el versículo 9 al 11. Y fui al ángel y diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y trágalo. Y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. ¿Qué es el trabajo que vamos a hacer nosotros si somos dignos? Algo grandioso, como dice la palabra de nuestro Dios. Necesario es que volvamos a hablar la palabra de nuestro Dios en ese reino. Si somos dignos, hermanos, por eso debemos de luchar y trabajar, porque el trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Entonces, tiene un premio. Si nosotros, ¿verdad?, vamos a predicar la palabra, ¿cómo la vamos a predicar? La misma nos dice que no va a haber como en la actualidad. En la actualidad, este libro es esotérico. O sea, quiere decir, tiene sus partes ocultas. O sea, que el hombre que la lee no la comprende de sí, hermanos. Porque es la doctrina de nuestro Dios. Y la doctrina viene por enseñanza. Porque la enseñanza es de Dios hacia el Espíritu y el Espíritu hacia los hombres. Y, hermanos, nuestro Señor Jesucristo trajo la palabra de nuestro Dios. Y, hermanos, la enseñó primeramente al pueblo de Israel y después dio la orden que a todos los gentiles. Entonces, ¿cómo se va a predicar la palabra? Ya no va a ser en misterio, porque ahorita es un misterio. El que nosotros seamos participantes con el pueblo de Israel, hermanos. Para el mundo ese es un misterio. Si alguien le dice, es que yo practico una doctrina judeocristiana, dicen, o es cristiano o es judío. No logran comprender, ¿verdad?, las cosas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la palabra se va a hablar abiertamente, como lo fue con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le dijo, no matarás. ¿Por qué? Porque si matas vas a morir. No robarás. Entonces, eso es, hermanos, y Dios le dijo, guarda los mandamientos de nuestro Dios. Y así es como se va a predicar la palabra. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 32 de Isaías.
Tiene muchos versículos, hermanos, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes precedirán en juicio. Aquí va a haber un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces Él se va a sentar en el trono de David su padre, porque nunca lo hizo, hermanos. Quiere decir que este reino tiene que ser y estar Jesucristo. De Él, porque Él tiene que volver a la tierra por segunda vez. Y habrá este rey grandioso y maravilloso, y príncipes que lo van a presidir, dice. Y será, versículo 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. En ese reino ya, hermanos, no se van a ofuscar los ojos de los que ven, porque en la actualidad dice la misma palabra que viendo no ven y oyendo no oye. Dice, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderán para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. Claro, nosotros predicamos, y lo que predicamos es una lengua de tartamudos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando predicamos lo hacemos un poquito allí, como dice Isaías 28, un poquito allá, otro poquito acá, porque en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Entonces, hermanos, los ojos ya no se van a ofuscar, los oídos van a escuchar, aunque habrá gente que no acepte aún en el reino, viendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será esto posible que alguien se niegue? Porque como dice en el capítulo 65 de Isaías, que el niño de 100 años morirá y el pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que la palabra se va a predicar por mucho tiempo, hermanos, para que ese reino, hermanos, de Cristo termine y sea entregado al Padre. Dice Isaías en el capítulo 29, versículo 18. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en la alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Nuevamente vuelve a repetir que los sordos van a oír, pero va a haber gozo, hermanos. Todos aquellos que oigan y cumplan con la palabra de Dios, hermanos, tendrán un gozo como debe haber en nosotros cuando le cantamos a nuestro Dios, cuando hablamos de su palabra o cuando la escuchamos. Debe ser algo alegre para nosotros estar este día santo escuchando y guardando el mandamiento de nuestro Dios. En Isaías 35, ahora es el capítulo 35, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Alegraráse en el desierto y la soledad, y el yerno se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmel y de Sharón.
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortad a las manos cansadas, reborad las vacilantes rodillas. Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Por eso decía en un principio, hermano, el evangelio va a ser predicado abiertamente, ya no ahorita. Ahorita, ¿cómo se enreda los hombres con la ley de nuestro Dios? Y dicen, es que la ley de Dios ya no, esa ya no debe de ser, porque ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos a un lado del sacrificio de Cristo? No han logrado comprender. Y oyendo, hermanos, no oyen. ¿Cuántos de nosotros no hemos predicado, hermanos, verdad? No hemos predicado o hablado con un testigo, con un protestante, hermanos. Y aun cuando le enseñen uno en la Biblia, no ven, no escuchan. Porque Dios pues, no lo permite, hermanos. Por eso Dios nos ha llamado y debemos de estar bien agradecidos, hermanos, ¿verdad? Porque Dios va algún día a llamar a este pueblo de Israel que también está ciego en la actualidad. Cuando vean venir a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dirán? Este es Jehová al que hemos esperado y nos gozaremos en su salud. Ellos también van a ver a Jesucristo y van a tener parte en ese reino de nuestro Señor, todos aquellos que sean dignos. Dice Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Dice así. Y versículo 31 también en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Y hermanos, también Israel va a tener parte. Ahí en Zacarías 13, Zacarías 14, que lo vamos a leer, hermanos. Ahí habla de cuando Cristo venga, van a creer en Él. Y hermanos, se van a lamentar al ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sí hay un pacto con ellos. Entonces, y que la palabra de Dios será predicada, hermanos, como dice Habacuc, en el dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren, ¿qué hermanos? La mar. Entonces en la tierra se va a predicar la verdad de nuestro Dios. Ya no habrá, hermanos, ocultamiento de la palabra para los ojos de muchos hombres, porque hombres cultos que han leído la Biblia dicen que es un libro maravilloso, pero que tiene muchas contradicciones. No, hermanos, la Biblia no tiene ninguna contradicción. Es como dice
que será llena, hermanos, la tierra del conocimiento. Por eso dice el profeta Isaías, versículos muy conocidos de nosotros, que es en el capítulo 55 de Isaías. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 10 en adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembre, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será, hermanos, raída. Entonces, hermanos, Habacuc y el profeta Isaías lo dice, hermanos, que la tierra será llena de su conocimiento. ¿Qué habrá? Pues toda la sabiduría de nuestro Dios estará en la tierra, como dice Isaías 33. En Isaías 33, versículo 6, dice así de esta manera, ¿no? Y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro, hermano. Entonces, vean qué hermoso es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será ese reino? El apóstol San Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, que lo que ojo no vio y oreja oyó es lo que Dios tiene preparado, ¿qué, hermanos? Para nosotros. Entonces, hermanos, en ese tiempo reinará la sabiduría, la ciencia y la fuerza de la salvación y el temor de nuestro Jehová. Y hermanos, por eso dice Isaías 11, un capítulo muy conocido de nosotros, hermanos, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: desde el versículo 1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Va a reposar en nuestro Señor Jesucristo como desde antes. Los 7 espíritus de Dios, no que haya 7 espíritus, sino las 7 formas que el espíritu se manifiesta primeramente en Cristo, que los tuvo todos, y en cada uno de nosotros. No sabemos cuántos espíritus nos concede nuestro Dios, de ciencia, de profecía, de sabiduría, pero Cristo tuvo todo esto. Y sigue diciendo, y harála entender, diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeran sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. Matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Así que, hermanos, Cristo juzga con justicia, hermanos. ¿Cómo es, hermanos, nuestro Dios? Entonces, ceñidor de sus lomos. Entonces, ¿qué
Qué hermoso será, hermanos, que nosotros estemos en ese reino. Dios perdone todos nuestros pecados, hermanos, y podamos estar, hermanos, en ese reino. Pero para poder estar en ese reino, como vimos en San Mateo 25, trabajad, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Y hermanos, ¿a qué viene Cristo? A reinar, lógicamente. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué, hermanos, Él se llama el Alfa y la Omega? Él tiene un cometido también, hermanos. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver desde el versículo 25. ¿Por qué es menester que Él reine? 15:25. ¿Por qué es menester que Él reine? Hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, hermanos, Él viene a reinar. Es el único ser que va a poner en paz la tierra, hermanos. Sabemos cómo anda el mundo en la actualidad. Hermanos, yo pienso, no que lo asegure, pienso que Jesucristo está muy próximo a venir por todos los acontecimientos que hay en el mundo. Entonces dice, Él tiene que sujetar a todas las gentes. Dice así, Dios dice, versículo 26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Como dice Apocalipsis, la muerte no será más. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas, hermano. Como dice la palabra, Cristo no quiso ser mayor que Dios, se sujetó a él hasta la muerte, hermanos, respetando a su Padre como el ser supremo de la creación. Por eso dice, Él va a sujetar, nuestro Dios, a Él todas las cosas, excepto Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Dice así, versículo 28. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Los hermanos, Cristo va a entregar este reino perfecto. Porque, hermanos, como dice Apocalipsis 20, Satanás también será destruido. El infierno y la muerte no será más. Hermanos, Cristo viene a perfeccionar la tierra, hermanos. Viene a que esta tierra sea lo más hermoso, hermanos, como la tierra de Israel. Entonces, Cristo se tiene que sujetar y entonces viene el reino eterno. Seamos dignos, hermanos, de estar en ese. Porque dice así, versículo 24. Por eso Él se llama la Alfa y Omega, porque Él es lo primero que Dios creó. Y Omega, porque es lo último que Cristo va a hacer, se va a sujetar al Padre. Dice con esto, dice versículo 24. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, y cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia, y que hermanos, y potestad. Así que, hermanos, Cristo va a reinar. Voy a terminar con este versículo que está en el Salmo 72. En el Salmo 72, versículo 7.
Y así la palabra de nuestro Dios. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, y dominará de mar a mar. Así que nuestro Señor Jesucristo, como dijo cuando le preguntó Pilato, luego tú eres rey. Yo soy rey, pero no de este mundo. Así que esperemos a Cristo, hermanos. Guardemos sus mandamientos para que seamos dignos de estar en ese reino. Porque esto debe ser nuestra meta, hermanos. Llegar al reino de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amados hermanos, Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.